He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Dele fuertes palmas al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Hemos estado viendo el tema del bautizo. Amén. ¿Qué es el bautizo? ¿Alguien me puede decir qué es el bautismo? El bautismo de agua hemos estado viendo, ¿no? ¿Cuántos tipos de bautismos hay? 2. Amén. A ver, ¿cuáles son? El bautizo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Son 2 bautismos diferentes, pero son un bautismo que se debe de dar en todo creyente. Amén. Esos 2 bautismos tiene que tener todo cristiano. Amén, hermanos. El bautizo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. El bautismo en agua es ministrado por el ministerio que es en la iglesia. Amén. El bautismo en agua se ministra a través del pastorado, del supervisor, de los presbíteros o a través del presbiterio de la iglesia local. Amén. ¿Quiénes están a cargo de un bautismo? Son los pastores o los supervisores. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Nosotros solos no podemos bautizarnos. Usted no puede ir al río y decir, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me bautizo. No, así no es. Amén, hermanitos. Gloria a Dios. Ahora, hemos estado viendo también qué es el bautizo. Amén. Entonces, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo, hermana Damaris? ¿Qué cosa? A una persona, es sumergir a una persona en el agua. ¿Y qué es sumergir? Amén. ¿Qué es sumergir? ¿Qué era sumergir, hermana? Exacto. Es hundir a una persona a tal grado que esta persona tiene que quedar totalmente cubierta por el líquido, por el agua o en donde lo podamos sumergir. En este caso, el bautismo en agua es el bautizo, amén, donde uno tiene que sumergir a la persona completamente dentro del agua. Amén. Ese es un bautizo. El bautizo no es que agarro un chisguetito y te chorreo un poquito de agua y ya. Eso no es el bautizo que practicó Jesús. No nos equivoquemos, amén. Es importante, por eso es que es importante que ustedes sepan qué es un bautizo, qué significa la palabra bautizar. Amén. El bautizo no es que yo agarro, lo pongo y le echo un poquito de agua y ya se acabó. Ese no es el bautismo de Jesús. Amén, amados. Es sumergir, es hundir a una persona en el agua. Preferentemente tiene que ser un río, de preferencia. ¿Por qué? Porque así lo practicó Jesús. Amén. La Biblia dice que Jesús bautizaba, igual como bautizaba Juan, en el río Jordán. Amén. Entonces, gloria a Dios, es lo ideal.
Pero en lugares donde no hay río, pueden usar una piscina, una tinaja, pero la cuestión es que tiene que sumergirla a la persona completamente. Amén. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Esto es importante, porque si nosotros, hermanos, gloria a Jesús, no entendemos, cuando nos pregunten vamos a quedar mal. ¿Qué más estábamos viendo del bautizo? Que el bautismo es importante en el cristiano. El cristiano no puede obviar el bautizo. Todo aquel que cree debe de ser bautizado. Acá no hay de que yo creo y cuando te digan, hermano, ¿te vas a bautizar? No, todavía no, hermano. Cuando tú tomas esa actitud es porque tú todavía no naces de nuevo. Amén. No hay un nacimiento en ti. No hay un nacimiento verdadero. No hay un nacimiento real. Amén. ¿Por qué? Porque el que nace de nuevo tiene anhelo de Dios, tiene deseo de Dios, de cumplir las cosas que Dios ha encomendado en su palabra. Amén. ¿Se da cuenta? Y el ejemplo del bautizo lo hizo Jesús. Amén. Jesús se bautizó, fue el primerito que se bautizó en toda la era cristiana. El primer bautizado como cristiano fue Jesucristo, fue el ejemplo. Amén. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dele fuertes palmas al Señor. ¿Se da cuenta? Juan estaba bautizando en el Jordán por arrepentimiento. Y Jesús se le acerca a Juan. Y Juan lo reconoce. Y Juan le dice, gloria a Dios, cuando Jesús le dice, Juan, bautízame. Amén. Juan se le opone. ¿Qué le dijo Juan? Amén. Lo que pasaba era que Juan bautizaba por arrepentimiento. ¿A quiénes? A los que eran pecadores. Amén. Por eso es que cuando los fariseos se acercan, y los fariseos vivían una vida hipócrita, de doble cara, Juan les dice, ¿quién les ha dicho? ¿Quién les ha engañado? Le dice. El hacha está puesta. Hipócritas, le dice. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se da cuenta? ¿Cómo les dice Juan? ¿Por qué? Porque Juan bautizaba para arrepentimiento. Amén. Yo le pregunto, ¿y si Juan bautizaba para arrepentimiento, era necesario que Jesús se bautice? ¿Ah? No era necesario que él se bautice en el bautismo de Juan, porque el bautizo de Juan era para arrepentidos, gente que había pecado. Amén. ¿Sí? Pero ¿qué le contesta Jesús? ¿Se da cuenta? ¿Jesús tenía necesidad de bautizarse como arrepentimiento? No.
Pero era necesario, escuche la palabra, necesario. Todo aquel que profesa el cristianismo, todo aquel que cree en Jesucristo, le es necesario bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque es una ordenanza que ha dejado el Señor Jesús en Mateo capítulo 28, verso 19. Amén. Es una ordenanza. Es necesario. Jesús necesitaba bautizarse por Juan. ¿Por qué? Porque Juan era el que venía a preparar el camino de Jesús para que pueda entrar a su ministerio. Si Juan no bautizaba a Jesús, Jesús no podía ejercer su ministerio. Amén. Es por eso que cuando Juan lo bautiza, vino el segundo bautismo sobre Jesús. Amén. ¿Quién vino? Exacto. ¿Se acuerda que en San Juan, Nicodemo le pregunta cómo he de nacer de nuevo? Y Jesús le dice, el que no nace de agua y no nace del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Jesús estaba cumpliendo lo que él había dicho. Amén. Él estaba siendo bautizado, y no solamente en el agua. Después que vino el bautismo del agua, vino su bautismo en el Espíritu Santo, el cual el Espíritu vino en forma de paloma y se posó sobre él. Amén. Entonces se abrieron los cielos y se oyó una voz que dijo, ¿qué cosa dijo? Fuerte, hermano, fuerte, dígalo. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Cuando usted obedece la voluntad de Dios, amén, de que usted debe de bautizarse para ser salvo, Dios lo mira y le dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Dios se complace de la obediencia a las reglas que Él ha impuesto a la iglesia. Amén. Sin bautismo no hay nacimiento. No hay cristiano. No hay cristiandad. No hay seguidor de Cristo. Y no hay salvación de Dios. Amén. ¿Dónde está eso? En Marcos. ¿Cuánto? Ahí está en su separata. Marcos 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El que cree y se bautiza alcanza la salvación, pero el que cree y no se bautiza no alcanza la salvación. Amén. ¿Por qué? Porque van juntos. Jesús dice, el que cree y se bautiza será salvo. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Ningún cristiano puede decir que es cristiano si es que no está bautizado. Amén. Si no está bautizado. Amén, hermanos.
es necesario que cumplamos toda justicia. El Evangelio es el nuevo nacimiento de un nuevo hombre. Amén. Del nuevo ser que ha sido llamado a poder ser hecho un hijo de Dios. San Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Amén. ¿Lo leemos? A ver, hermana Angélica, ¿lo tiene? Gloria a Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. ¿Cuántos han escuchado la lectura? Amén. ¿Se da cuenta cómo describe el Señor? Dice en el libro de Juan, capítulo 1, 12 y 13, dice, gloria a Dios, que a los que lo recibieron se le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la carne, sino nacen ¿de quién? Del Espíritu. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos, gloria a Dios, que el cristiano que no se bautiza es un cristiano no cristiano. Amén. Amén, hermanos. Y el mejor ejemplo de decisión y de voluntad lo encontramos en el libro de Hechos. Amén. En el libro de Hechos vamos a encontrar, gloria a Dios, a Felipe bautizando a un etíope. Amén. Mira, este varón creía en el judaísmo, pero el Espíritu lo lleva, gloria a Dios, a Felipe. ¿Por qué? Porque veía que venía un hombre inquieto por querer conocer. Y cuando Felipe aparece donde él estaba, dice que este varón estaba leyendo el libro de Isaías, el cual hablaba del Mesías, del Yeshua Mashiach. Estaba hablando del Mesías, de aquel que iba a venir a salvar al pueblo de Israel. Pero Felipe le dice, ¿entiendes? Le dice. Y el etíope le dice, ¿cómo quieres que entienda si nadie me lo explica? Dice. Y Felipe empieza a darle el evangelio, a hablar de Jesús, a decirle, ese que está ahí en el libro de Isaías se ha cumplido porque se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y le empieza a evangelizar, y dice la Biblia que el etíope creyó. Amén. Y Juan le habló del bautizo. Por eso que el etíope le dice, ¿qué impide que yo me bautice? Allí hay agua, le dice. Amén. Y Felipe le dice, nada. Bajemos, y lo bautizó. Si crees, puedes bautizarte. ¿Por qué? Porque el que cree debe de bautizarse. Amén. Debe de bautizarse. Mire la decisión de este hombre. Y no solamente ahí, todos los que seguían a Jesús eran bautizados. Amén. Gloria a Dios. Es por eso que los discípulos de Juan vinieron a Juan y le dijeron, maestro, aquel del que hablaste, tú está bautizando
en el río más que nosotros. La gente le está siguiendo más. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque todos los que creían en Jesús venían a ser bautizados. Amén. En el discurso del libro de Hechos, cuando Pedro empezó a hablar, se convirtieron más de 7,000 y se fueron a las aguas. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y su familia de Cornelio no conocían el evangelio. Amén. Ellos eran gentiles judaizados que creían en el judaísmo. Por eso que cuando él hacía buenas obras, estaba bien visto por Dios. Por eso que el ángel le dice: hey, Cornelio, tus buenas obras han llegado delante de Dios, le dice. Por lo tanto, anda, manda a traer a Pedro, y Pedro te va a decir qué vas a hacer para ser salvo. Amén. Y Pedro le empieza a anunciar el evangelio de Jesús. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Dele fuertes palmas al Señor. Y la Biblia dice que esta gente creyó en las palabras que Pedro le decía, a tal grado que ellos recibieron primero el bautizo en el Espíritu Santo, y después Pedro no le dio más otra cosa que llevarlos a las aguas. Amén. ¿Se da cuenta? Usted piensa por qué Dios derramó primero el Espíritu Santo y después lo mandó a las aguas. ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿No? ¿Sabe por qué? Porque Pedro era un judío que recién estaba aprendiendo de las cosas de Dios. Es por eso que cuando él, estando en la casa de Simón el curtidor, ¿qué pasa? ¿Se acuerda que tuvo una visión? Amén. Tuvo una visión en la cual se le muestra muchos animales impuros, reptiles y todo esto. Amén. Lo que pasa es que Pedro no creía que el Espíritu se hubiera podido derramar en un gentil, o que un gentil se hubiera podido acceder a la gracia de Dios. Por eso que cuando él ve derramarse el Espíritu Santo en los gentiles, él se queda atónito y dice: ¿qué? ¿El Espíritu Santo también se derrama en los gentiles? Y no le quedó otra opción a Pedro más que llevarles a las aguas. Amén, hermanos. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué? Porque los judíos no creían que Dios hubiera dado el Espíritu Santo a los gentiles. Por eso es cuando él va, se presenta, le dicen: gloria a Dios. Oye, Pedro, ¿cómo vas a ir a la casa de los gentiles, a la casa de Cornelio? Y él les empieza a contar: uy, no saben, el Espíritu Santo también se derrama en los gentiles, dice. Amén. Para el bautismo no podemos mirar a quién. Para nosotros, el candidato a ser bautizado es el que cree en Jesús y desea, anhela el bautizo. Amén, hermanos. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. Un cristiano, cuando verdaderamente se convierte, anhela el bautizo en agua. Pero el cristiano que ha creído a medias, tú le dices: hermano, está viniendo a la iglesia una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, y tú le dices: hermano, va a haber un bautizo, ¿quieres bautizarte? Todavía no, hermanita, dice.
Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía no cree. Amén. Es un oidor, pero no es un creyente. Amén. Es un oidor, pero no es un creyente. Amén. El que oye simplemente entra por un lado y se va por el otro. Pero el que cree, acciona, cumple. Amén. La palabra creer en el griego es hacer. Amén. ¿Se da cuenta? Pero el que duda es como las ondas del mar. Amén. Por eso es que toda persona que uno lo invita al bautismo después de estar en un tiempo en la iglesia y se rehúsa, es porque él es un oyente y no un creyente. Amén. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Cuando usted se bautiza, Dios le agrada. Por eso dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Se complace de que nosotros obedezcamos lo que Jesús estableció a través de su legado apostólico. Porque a los apóstoles le dijo: vayan, enseñen el evangelio, y al que creyera sea bautizado. Amén, hermanos. ¿Sí? Por lo tanto debemos de bautizarnos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Dele glorias al Señor. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántos hay acá que todavía no se bautizan? A ver, levante la mano. 1, 2. ¿Quién más? Gloria a Jesús. Nadie más, ¿no? Ahora, ¿quiénes deben de bautizarse? Amén. ¿Quiénes son los candidatos a bautizarse? Amén. Todos los que creen. ¿En quién? En Jesús. Todos los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el que vino a salvarnos a nosotros de nuestras transgresiones y de nuestras maldades, aquel que cree que Jesucristo es el intermediario entre el Padre y nosotros, aquel que cree que aceptando a Jesús en nuestras vidas alcanzaremos la vida eterna, ellos son candidatos a poder ser bautizados. Amén. Y para esto nosotros tenemos que tener, ¿qué cosa? Nuestro sano juicio. Estar conscientes de que nosotros sin Cristo no podemos entrar al reino de los cielos. Amén. Por eso es que un niño o un bebé no es candidato al bautizo. La Biblia no enseña que los niños deben de bautizarse, pero la Biblia sí enseña que los niños deben de ser dedicados a Jehová. Lo que pasó con Jesús, amén, al 8º día fue dedicado. Amén. ¿Por qué? Porque era el hijo primogénito
de María. Amén, hermana Yajaira. Gloria a Dios. Eso no es bautizo, hermanos. Eso se llama dedicación. ¿Qué es una dedicación? Cuando un padre viene y dedica a su hijo al Dios de la gloria. ¿Por qué, hermano? ¿Pero por qué dedican al niño? ¿Usted sabe por qué se dedican a los niños? ¿Nunca se han preguntado? ¿Por qué? Exacto. La dedicación de niños está establecido en el Antiguo Testamento y fundamentado en que los niños son herencia de Jehová. Amén. Todos los niños son la herencia de Jehová. Por eso es que cada niño es dedicado a Jehová. ¿Por qué? Porque es la herencia, la cual Dios, nosotros somos los únicos que podemos darle a Dios, son nuestros hijos. Amén, hermanos. Es lo único. ¿Se da cuenta? Yo le pregunto, hermana Angélica, ¿quiénes van a ser su heredero de usted? Sus hijos. ¿Y de sus hijos? Sus nietos, ¿no? De usted es su nieto ya, ¿no? Eso es lo que pasa. Cuando nosotros tenemos hijos, lo que Dios creó se viene multiplicando. Hay una parte de la Biblia donde dice que la mujer se salvará por engendrar hijos. Y eso es cierto, porque la promesa que está en el Génesis le dice a la mujer, gloria a Dios, que de tu descendencia. ¿De descendencia de quién? ¿De quién? De la mujer, diga. ¿Y quiénes son los descendientes? Son los hijos. Se da cuenta de la descendencia de la mujer. A partir de los tiempos, de allí, de esa simiente de Eva, iba a nacer el Mesías. Amén, hermanos. Iba a nacer el Mesías, no de la descendencia de Adán, sino de María, de una mujer. Y la profecía que dice, y una virgen dará a luz. Amén. Un niño. Una mujer. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dele fuertes palmas al Señor. La dedicación es una costumbre, gloria a Dios, por la palabra que nosotros hemos recibido de que los hijos son herencia de Jehová. Entonces nosotros presentamos a nuestros hijos dedicándolos a Dios. ¿Por qué? Porque es la herencia de Jehová que nosotros le damos. Amén. Pero esa herencia tiene que ir acompañado con que nosotros tenemos que enseñarle los caminos de Dios. No es simplemente venir, dedicarlos y que crezcan como la hierbita del campo. No. La dedicación, hermanos, va acompañado, gloria a Dios, de la orientación, de la educación en las cosas de Dios. No existe el bautismo en niños en la iglesia de Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los candidatos? Todos los que creen y todos los que se arrepientan de su pecado. Amén. Todo el que se arrepiente de su pecado es candidato para ir a las aguas. Amén. Gloria a Dios, a su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria a Jesús. Dígame, hermana.
pregunta? ¿Ya? ¿Ya? No. ¿Por qué? Yo le pregunto, ese fue un pacto que hizo Dios con Abraham, ¿ya? Para tener por señal la circuncisión. Pero yo le pregunto, ¿a una niña se le circuncidará? Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Mire, entiendan, la circuncisión no es igual que el bautismo. Hay iglesias que dicen que el bautismo es el reemplazo de la circuncisión. No, porque la circuncisión se le hacía a los hijos varones por señal que eran descendientes de Abraham. Aló, hermana Yajaira, gloria a Dios. La circuncisión y el bautismo no son iguales, hermanos. Amén. El bautismo es para un nuevo nacimiento. La circuncisión fue dada al pueblo de Israel por señal de que eran judíos. ¿Qué es la circuncisión? Es cortarle el prepucio a los niños. ¿Y cuál es el prepucio? ¿Amén? ¿No sabe? Sí sabe, ¿no? ¿Qué es el prepucio? Gloria a Dios. Es cortarle a los niños varones de su pene el pellejito. ¡Plaj! Lo cortan. Amén, hermano. Le cortan el prepucio. ¿Se da cuenta? Y eso era por señal a los judíos que eran judíos, eran descendientes de Abraham. Esa es la señal. Con los hijos varones, nada tiene que ver. Acá no se le va a bautizar solamente a los varones, acá se bautiza al hombre y a la mujer. Claro, la dedicación es ya la ordenanza de Dios en la ley. No, ¿por qué? No, porque a Jesús le circuncidaron. No, a Jesús le circuncidaron y después lo dedicaron. Claro. ¿Por qué? Porque eso demanda la ley judía. Amén. A todos los hijos varones tienen que circuncidarlo. Y luego presentarles delante de Jehová, dedicarlos. Porque esa era la costumbre judía. Amén. Gloria a Dios. Hay iglesias que dicen que la circuncisión, gloria a Dios, hoy es cambiada por el bautismo. Mentira. Nada tiene que ver eso. Amén. Porque la circuncisión fue dada a los niños para marca, ¿no?, de que eran judíos. Pero el bautismo es para un nuevo nacimiento, sea de un hombre o de una mujer. La circuncisión solamente fue a los varoncitos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Por lo tanto, niños no pueden ser bautizados. Amén. ¿Alguna otra pregunta? 12 años, 13 años ya pueden bautizarse. ¿Ya? De acuerdo a cómo va madurando tu hijo, pues, ¿no? Y de acuerdo a cómo tú le vas enseñando.
y ellos van a tener ese deseo. ¿Por qué? Porque, ojo, que para que sea bautizado tiene que tener conocimiento de Jesús. Amén. No porque lo vi a mi mamá que se bautizó, yo me bautizo. No. Tiene que tener el conocimiento de que Jesús, ¿quién es Jesús? Amén. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Para bautizarse tiene que ver, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Esto está en el libro de Hechos 2:38. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. El libro de Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Hechos 10:47 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Amén. Eso fue en la casa de Cornelio. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Tiene que ver arrepentimiento. Amén. Entonces, en el libro de Hechos 19:3 dice: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron que en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Esto sucedió en la iglesia de Éfesos. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo volvió a bautizarlos en el nombre de Jesús. ¿Saben por qué? Porque el cristiano debe ser bautizado en el nombre de Jesús. O sea, debe ser bautizado en el bautizo que Jesús enseñó. Amén. Que Jesús enseñó a sus discípulos. ¿Qué es lo que pasaba en la iglesia de Éfesos? Cuando Pablo llega, él pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo? Le pregunta a la iglesia de Éfesos. Y ellos le dijeron: ¿qué es eso? No conocemos qué es el Espíritu Santo, dice. Y Pablo les pregunta: entonces, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Mire lo que le pregunta. ¿Qué tenía que ver el Espíritu Santo con el bautizo? Mucho, mucho. ¿Por qué? Porque cuando te bautizas, ahí te dicen: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y ¿de quién? Entonces tú conoces al Espíritu Santo. Amén. Entonces tú recibes el Espíritu Santo. Por eso que Pablo le pregunta por el Espíritu Santo y ellos dicen que no sabían quién era el Espíritu Santo. Por eso que les pregunta y le dice: ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos le dicen: en el bautismo de Juan. Oh, con razón que no has recibido el Espíritu Santo. Amén. Por eso es que no has recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo que ministró Juan fue para arrepentimiento, pero el bautismo que se ministra en el nombre de Jesús es para nuevo nacimiento. Nacimiento de agua y del Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. Amén. ¿Se da cuenta? Todo el que se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo recibe el Espíritu de Dios. Amén.
Por eso que empieza a conocer al Espíritu Santo. Por eso que cuando Jesús dice, cuando venga el Espíritu, le dice a los discípulos, gloria a Dios, le dice, el mundo no lo conoce, pero ustedes sí, le dice. Amén. ¿Por qué? Porque ellos recibieron el Espíritu Santo. Conocían al Espíritu Santo. Vosotros lo conocéis, dice. Amén. Por eso es importante, gloria a Dios, el bautizo en todo creyente. Amén. Y el bautizo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque eso es lo que enseñó Jesús, Mateo 28:19. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Qué dice, hermana Yajaira? A ver. Amén. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les bautizan en el nombre de los tres seres que están en los cielos. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que dicen, no, basta con bautizarlo en el nombre de Jesús. Eso no enseñó Jesús. No, pero dice en el libro de Hechos, el hecho que en el libro de Hechos Pablo diga, bautices en el nombre de Jesús, no quiere decir que los bautizaba en el nombre de Jesús, sino en la forma como Jesús les había enseñado a ellos. 3 años estando con el maestro en su ministerio, los apóstoles. ¿Ustedes piensan que Jesús no les enseñó a bautizar? Y la Biblia dice en Gloria a Dios, en el libro de San Juan, que Jesús bautizaba juntamente con sus discípulos. Y cuando Jesús iba y les enseñaba a sus apóstoles, les enseñaba cómo deben de bautizarlo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y al fondo. Amén. El bautismo no es solamente en el nombre de Jesús, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Hay una doctrina que se llama solo Jesús. Es una iglesia, hermano, que está profesando de que el Padre es Jesús, Jesús es el Espíritu Santo también. Amén. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Alguna pregunta? Pregunten, hermanos, porque ya el tiempo es corto. ¡Wow! Llegó la hora. Pregunta. Manaya Jairo, usted tiene una pregunta. Yo no sé por qué no me hace esa pregunta. A ver, ¿existe el rebautismo? No. ¿Existe el nuevo nacimiento? Sí. Todo aquel que peca en pecado de muerte como adulterio, fornicación, idolatría, para Dios está muerto. Y si estás muerto, tienes que volver a vivir. Y para que vuelvas a la vida, Juan 3, ¿qué dice? Para que vuelvas a nacer, tienes que volver por agua y del Espíritu. ¿Ah? 2 veces si estás en la iglesia, no, pues. Cuando se retiran de la iglesia. Cuando tú abandonas a Dios y dejas de ser cristiana, estás muerta para Dios. Dejas de ser cristiana, pues. La misma palabra dice, dejas de ser cristiana. Y para que vuelvas a ser cristiana, ¿qué tienes que hacer?
volver a las aguas, volver a nacer de nuevo. Eso no se llama rebautizo. Rebautizo se llama cuando tú estás en la iglesia y te vuelves a bautizar. Tú estás fiel aquí en la iglesia y dices, hermana, y me quiero bautizar. Eso no está permitido. ¿Por qué? Porque es un solo bautismo, un solo Señor y una sola fe, mientras que permanezcas. Y el mejor ejemplo es el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue del lado de su padre. Amén. Se fue de lado. ¿Y qué cuando vino, qué dijo el padre? Mi hijo que estaba muerto, ha vuelto a la vida. ¿Y qué le mandó a hacer? Lo mandó a que le cambien, ¿sí o no? Llamó a sus sirvientes y le dijo, ¿saben qué? Vayan, póngale ropas. El bautismo simboliza la ropa blanca que nosotros tenemos, hermano, que nos es dada después del arrepentimiento. Nos llevan a las aguas, nos purifican y salimos con ropa limpiecita. Amén. Amén, hermanos. Por eso es importante volver a las aguas. ¿Por qué? Porque es necesario que cumplamos toda justicia. Apocalipsis, ¿qué dice? Acuérdate en dónde has caído ya las primeras. ¿Cuáles son las primeras obras? El arrepentimiento, el bautismo, y tienes que volver a empezar con las doctrinas. Amén. Esas son las primeras obras que tiene que hacer el cristiano. Amén. ¿Por qué? Porque muriste espiritualmente. Los judíos, ¿estaban vivos o estaban muertos? Estaban muertos. Por eso Jesús le dice, sepulcros blanqueados le decía, ¿no? ¿No? Ciegos le decía. ¿Y a dónde los manda? A los que vinieron a creer en Jesús. A las aguas. Amén, hermanos. Por eso le mandó a Nicodemo, por eso le dice a Nicodemo, hey Nicodemo, ¿cómo tú eres maestro de la ley y no lo sabes? Amén. Es un nuevo nacimiento. El bautizo es un nuevo nacimiento. Amén. Donde tú eres llamado a ser sacerdote. Eso lo vamos a estar viendo después. El bautismo de Jesús fue para un nuevo sacerdocio. Vino a cumplir la ley él. Amén. Amén, hermano. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Pues vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu mensaje, por tu palabra en esta hermosa noche, Señor. Y gracias por darnos a entender acerca del bautizo, Señor. Queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que nos permita, Señor, asimilar, Dios mío, y dar a conocer, Dios mío, los propósitos que tú tienes para nuestro nuevo nacimiento, Señor. Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Y lleva con bien, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta noche se ha propuesto reunirse en tu casa de oración. Guárdanos, cuídanos, Señor, bendícenos. Llévanos con bien, Señor, y que nuestro dormir sea pasivo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. Cristo